A ver. Arriba a la izquierda hay un botón que dice... Sí, sí, pero debe estar grabando Juli. Ah, ok. ¿Sos vos, no, el que está grabando, Julián? Bien. No sé. ¿Estás grabando, Juli? Ok, Sí, está está escribiendo grabando. el chat. Sí, 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 ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, esperen que voy a buscar la clase de hoy, que es polarización de Buenas, fotones. buenas. Tenía el micrófono cargando, por eso. Sí, estoy grabando. Lo que sí, recién grabé antes de empezar la clase para chequear cómo funciona. Y tengo entendido que me debería haber llegado por mail. Pero tarda, ¿eh? Mirá que tarda. Esto, si es el mismo sistema de pandemia, te tardaba un buen rato en llegar. Ah, ok, ok. Entonces, está bien. No te Perfecto. preocupes que va a llegar, pero tarda. ¿Y sabes cómo graba? No, Graba, graba perfecto. Sí, pero no, graba el Meet, sí, digamos. sí, te graba todo el Meet completo. Ok, Con proyección, audio, preguntas, todo. perfecto, perfecto. Esperen que voy a buscar la clase. ¿Dónde estamos? Estamos ya terminando. Acá está, polarización de fotones. Bien, volvemos acá. Proyectamos. Bien. Es un poquito larga la clase de hoy. Bien. A ver si lo puedo poner así. Ok. ¿Se ve bien ahí, chicos? Correcto. Bueno, empezamos. Entonces, la clase de hoy es ver cómo hacemos lo mismo que habíamos hecho con spines y los aparatos de Stenny-Gerlach y campos magnéticos con las compuertas, con fotones, es decir, armar qubits con fotones, usando como base, en vez del estado up y down del spin de una partícula, vamos a usar los estados de polarización del fotón, horizontal y vertical. Entonces, la idea es un poco esa. Para lo cual empezamos primero recordando lo que era un operador hermítico, ¿sí? Ya creo que todos lo sabemos, es cuando H daga es igual a su inversa, ¿sí? O sea, si es H daga igual a su inversa, además de hermítico, es unitario. Si uno los multiplica, les va a dar la identidad. Si este operador actúa sobre un ket arbitrario A, me va a dar como resultado el mismo ket multiplicado por un escalar real, que es el autovalor, ¿no? Esa ecuación 1 es la famosa ecuación importantísima en mecánica cuántica, que la habíamos visto en el postulado 4. En términos matemáticos, esta ecuación dice que el valor del autovector el A es el autovector del operador hermítico asociado al autovalor lambda sub A. Luego, si el operador hermítico tiene otro autovector A asociado a un autovalor diferente, es decir, si tiene, no sé, por ejemplo, el autovalor B, el lambda B, perdón, tiene asociado otro autovector diferente. En ese caso decimos que el mismo operador hermítico H tiene dos autovalores que están asociados a dos autovectores que están asociados a dos autovalores diferentes. Con lo cual, en este caso, cada uno de los autovalores que vimos, lambda A y lambda B, no son degenerados porque cada uno tiene solo asociado un autoestado o un autovector. ¿Ok? Bien. En términos físicos, lo que nos dicen estas dos ecuaciones es que, si recordamos, el operador hermítico H, que es un observable, representa una magnitud física medible, que es la que estamos midiendo, y que implícitamente tiene asociado un estado cuántico, ¿sí? Porque, como sabemos, medir es observar o leer,
implica hacer una interacción entre el aparato de medición, el dispositivo de medición y el sistema que estamos midiendo. Por lo tanto, los autovectores A y B representan los posibles estados del sistema, es decir, los estados implícitamente asociados a esa magnitud física, mientras que los autovalores, lambda sub A y lambda sub B, representan los posibles resultados, que son valores reales, que uno podría obtener cuando el observador realiza la medición. ¿Está claro, no? Esa era un recordatorio que ya lo habíamos visto cuando vimos los postulados, pero que a veces conviene remarcar. Entonces vamos a ver ahora 3 experimentos con luz y polarizadores, que lo pueden encontrar en los primeros capítulos del libro de Riffel, por ejemplo. Y comienza de la siguiente manera. Con este simbolito de esos prácticamente 2 ejes cartesianos corridos o desplazados, me parecería un círculo de flechitas hacia afuera, vamos a simbolizar cuando tenemos un haz de luz no polarizada, ¿sí? O equivalentemente con un estado de polarización al azar. Es decir, que en ese caso es como cuando uno está en el horno de Steny-Gerlach y que todos los espines están desalineados, haciendo una analogía. Vamos a considerar que tenemos 2 polarizadores, P1 y P2, que van a polarizar la luz vertical y horizontalmente, ¿sí? P1 vertical, P2 horizontal. Y lo vamos a representar con estas cajitas, rectangulitos, donde va a tener el simbolito de lo que va a dejar pasar. Esto es como una, si quieren, rendija que deja pasar luz en determinada posición. Entonces, en el primer experimento, si hay un haz de luz que no está polarizada, como este, y atraviesa P1, que polariza verticalmente, todo lo que va a emerger de P1, no sé cuánta cantidad de luz, pero todo lo que va a emerger polarizado verticalmente. Y lo vamos a representar de este modo. Como todas flechitas verticales, una a continuación de la otra. Es decir, que el haz de luz que emerge del polarizador P1 va a estar polarizada verticalmente y suele decirse que está preparada en el estado B o vertical, I o B de vertical, ¿sí? Mientras que cuando hacemos pasar la luz no polarizada a través del filtro del polarizador P2, la luz que emerja de él va a salir polarizada horizontalmente, es decir, de esta manera, como están en este gráfico, ¿sí? Las flechitas de manera horizontal. En ese caso decimos que el haz de luz que emerge del polarizador P2 está polarizado horizontalmente, es decir, que está preparado en el estado X o H de horizontal. Y ahora es donde vamos a considerar los 3 experimentos que hablamos originalmente. Primero, vamos a colocar 2 filtros, a P1 y P2, que ambos polarizan la luz de manera vertical. Con lo cual, el experimento va a consistir en mandar el haz de luz no polarizada a través de P1 y el haz que emerja de P1, hacerlo pasar por P2 y ver qué obtenemos. Bueno, como resultado del experimento, toda la luz entre P1 y P2, es decir, todos el haz de luz que pasó P1, va a atravesar a P2. ¿Por qué? Porque P2 solo deja pasar la luz polarizada verticalmente. Y como la luz que entra a P2 toda está polarizada verticalmente porque ya previamente atravesó P1, todo lo que va a atravesar P2 es todo lo que ingresa a P2. O sea que el 100% de la luz que quedó polarizada verticalmente por P1 va a atravesar P2. ¿Ok? Y esto es verificable experimentalmente, porque ambos polarizadores son exactamente iguales. Bien. Es como si yo acá no pusiera absolutamente nada, como si la luz siguiera derecho. No tiene nada que la frene. Bien, vamos al segundo experimento. Cuando ponemos 2 polarizadores de nuevo, uno vertical, pero ahora el segundo, en vez de vertical, es horizontal, que es totalmente ortogonal. Con lo cual, ¿qué vamos a obtener?
vamos a mandar la luz no polarizada a través de P1, va a salir polarizada verticalmente, y la vamos a mandar a través de P2, que polariza horizontalmente, y vemos qué ocurre a la salida de P2. Resultado del experimento. Absolutamente nada de luz contenida entre P1 y P2, es decir, el 0% de la luz que quedó polarizada verticalmente por P1, va a atravesar P2, porque P2 solo deja pasar luz polarizada verticalmente. Con lo cual es como si yo acá pusiera un filtro que absorbe toda la luz que le llega y no deja pasar nada. De nuevo, esto se puede verificar experimentalmente. Bien, experimento 3. Ahora tenemos dos filtros, el primero vertical, el segundo no es ni vertical ni horizontal. Es un filtro que deja pasar la luz polarizada en un ángulo de 45 grados respecto de la diagonal, ¿sí? Es decir, que el experimento ahora es, de vuelta, pasar la luz no polarizada por P1, todas las que sale de P1, hacemos pasar por P2 y vemos qué ocurre. Bien, entonces ahora no es ni el 100 ni el 0, es el 50% del haz de luz, de la intensidad de luz que ingresa a P2, es decir, que salió de P1, que está entre P1 y P2, el 50% de este haz, bueno, en este caso de 4 flechitas solo salen 2 y más espaciadas, que quedó polarizada verticalmente por P1 va a atravesar P2, ¿sí? Y esto se puede verificar de manera experimental. Bien, ¿se entendieron los tres experimentos? Cuando hay dos verticales, pasa toda la luz. Cuando hay un vertical y horizontal, no pasa nada. Y cuando hay un vertical y un diagonal, pasa un 50%. ¿Está bien? Ahora vamos a... Perfecto. Bien. Entonces vamos a ver la explicación cuántica de estos experimentos. Y acá está lo que les decía antes, que, bueno, decía Richard Feynman, que todo lo que hicimos con spines y filtros de Nigerlach lo podemos hacer con fotones y polarizadores, ¿sí? Entonces, dice, si la pregunta es, ¿por qué explicamos el resultado de estos experimentos con el modelo que sigue? Y bueno, porque el modelo funciona, se ajusta al experimento, ¿no? Es simple. El modelo matemático me refiero. Bien, entonces, existen otros sistemas de dos estados, además de los de spin, con los cuales se pueden construir qubits. Uno de ellos son los fotones, ¿sí? Los fotones, bueno, tienen spin entero, pero no tomamos, en este caso, el spin del fotón como para construir esos dos estados que necesitamos, sino vamos a tomar el momento de polarización. Entonces, vamos a repasar un poco qué era un fotón. O sea, la definición cuántica de la luz, después de muchos debates, si es onda, partícula, la dualidad y demás, se llegó a la conclusión de que la luz está formada por partículas llamadas fotones, ¿sí? Y para describir un fotón tenemos que decir cuál es su momento lineal, que ahí tenemos la ecuación, es P, el momento lineal, H por B, que es la frecuencia, sobre C, que es la velocidad de la luz, ¿no? Y H es la constante de Planck. Por lo tanto, el momento lineal va como la frecuencia, salvo la constante h sobre c. Es decir, que para cada fotón libre, la frecuencia va a estar determinada por el momento lineal. Pero el fotón también tiene otra propiedad llamada polarización. Y esta polarización del fotón la podemos describir como un sistema de dos estados, ¿sí? Vamos a tomar una convención que es, si nosotros vamos a ser el observador de forma tal que el eje de más z apunte hacia nosotros, o sea, desde el plano de nuestra pantalla saliera un eje más z perpendicular al plano y nos apunta hacia la cara, vamos a ver que existen dos estados base de polarización. O sea, un fotón puede estar en el estado X, que era el horizontal, o en el estado Y, que era el vertical. ¿Sí? Entonces, por el X entendemos el estado de polarización de cada fotón de un haz de luz que está clásicamente polarizado en la dirección X. Y por Y
entendemos el estado de polarización de cada fotón de la de luz, que está clásicamente polarizado en la dirección Y. ¿Sí? Con lo cual, podemos tomar a X e Y como los estados base de la polarización de un fotón de un momento lineal determinado. Y por lo tanto, de frecuencia determinada, porque vimos que van iguales. Y se acerca hacia nosotros en la dirección más z. Esa es la dirección del momento P del fotón. Entonces ahí están las dos, este sería el horizontal y este es vertical. Y este es el eje de referencia donde acá saldría z hacia nosotros. Bien. Entonces esta situación la podemos representar de la siguiente manera. La polarización horizontal como un estado se representa es con el ket X o el ket H, que para nosotros va a ser el vector columna 1, 0, que ¿quién era para nosotros? El ket de la base computacional. ¿El cual ket? 0. Muy bien, el ket 0. Y por otro lado, la polarización vertical es un estado que se va a representar con el ket I o B de vertical, con el 0, 1, que era el ket 1 para nosotros. ¿De acuerdo? O sea que acá, implícitamente, también con fotones vamos a estar trabajando con la base computacional, porque como sabemos, la base computacional es una abstracción matemática de más allá de que físicamente el qubit esté hecho con espines, con fotones o con lo que quiera. Bien, es como el sistema binario, si quieren. Vamos a introducir el producto interior de estos dos estados. Como ya sabemos, el producto interior tiene un significado físico importante. Entonces, la cantidad, ¿se acuerdan que módulo cuadrado del bracket o del interior entre X e Y es la probabilidad de que si se prepara un haz de luz en el estado Y, es decir, con polarización vertical, pueda atravesar un polarizador que polariza horizontalmente, según esta situación que tenemos acá. De acuerdo con el experimento 2, esa probabilidad debería dar 0, porque vimos que no pasaba nada de luz al otro lado del segundo polarizador. Y haciendo las cuentas, uno hace, con la multiplicación vectorial, y obtiene que efectivamente esa probabilidad es 0. Es decir, si preparamos la luz en el estado Y, que es el estado vertical, y luego ese haz lo intentamos hacer atravesar un polarizador que polariza en el estado X, que es totalmente ortogonal, en el estado horizontal, en la polarización horizontal, la probabilidad de que emerja de P2 luz polarizada en el estado X, es decir, horizontal, es 0. ¿Sí? Y obviamente el bracket, como ya sabemos, entre X e Y es el producto interior, que acá lo vemos como en álgebra, multiplicando el bra, que es el vector fila, por el vector columna, que es el que. Bien, ahora supongamos que preparamos el haz de luz en el estado Y y lo vamos a hacer atravesar otro polarizador que polariza también en el estado Y, o sea, verticalmente ambos, como en el experimento 1. Y ahora tenemos la cantidad, módulo cuadrado del bracket entre I y I, la probabilidad de que si se prepara la luz en el estado Y y luego enviamos ese haz a otro polarizador que también polariza en el estado Y, la luz que emerge del segundo polarizador en el estado Y va a ser toda. Y de acuerdo a lo que vimos en el experimento 1, esa probabilidad debe dar 1. Hacemos las cuentas y efectivamente vemos que esa probabilidad es 1. Lo mismo pasaría si ponemos dos filtros horizontal, XX, ¿sí? Estamos en la misma situación que el experimento 1. ¿Qué es lo que dice resumidas cuentas acá? Bien, no me quiero... ¿Está claro esto? No me quiero demorar mucho acá para no perder más tiempo. Bien. Sí, Andrés. No, perdón, estaba buscando el dedo. Ah, ok. O sea, a mí me pasa a veces también. Bueno, el tercer experimento, ahora se pone un poco más interesante, es qué pasa si con la luz filtrada a través de un polarizador que no es ni horizontal ni vertical, sino que tiene un ángulo θ respecto a la horizontal, lo podemos denominar como que es otro estado distinto.
Y sí, es otro estado. ¿Por qué? Fíjense, acá tenemos un eje de coordenadas desplazado, el eje XY, que le llamamos X' y', justamente un ángulo θ, y vamos a llamar X' al eje del polarizador P1 para distinguirlo de los ejes XY de las bases horizontal y vertical, o X e Y tradicionales. Entonces tenemos este polarizador que polariza en este ángulo θ. Entonces cualquier fotón o haz de fotones que atraviese a P1 va a quedar en el estado psi, que es X', porque lo va a dejar pasar en esta dirección. Y eso, como combinación de estados de la base XY, es decir, de la base HB, lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? En coordenadas esféricas, como coseno de θ, o polares, mejor dicho, por X más seno de θ por Y, ¿sí? Entonces, si un haz de luz atraviesa P1, que forma un ángulo de θ respecto a X, su estado de polarización resultante lo podemos escribir como una combinación lineal de los estados de la base XY, como vemos acá. Entonces vemos qué pasa en el tercer experimento. Si tenemos un haz de luz, ¿sí?, con estado de polarización al azar, es decir, luz no polarizada, como esta que está acá, y la hacemos pasar por P1, que tiene una dirección de polarización con un ángulo θ respecto al horizontal, toda la luz que va a emerger de ahí va a tener el estado φ', que es coseno θ por X más seno θ por Y. Es decir, este estado va a estar escrito en función de la base XY. Ven que es una combinación lineal. No es ni todo X ni todo Y. Es un poco de ambos. Es decir, el estado de polarización del haz que sale de P1 va a estar en el estado, como ya dijimos, coseno θ por X más seno θ por Y. Y ahora vamos a querer interpretar qué significan los coeficientes de esta combinación lineal, es decir, coseno de θ y seno de θ. ¿Qué nos están diciendo? Entonces, si un fotón o haz de fotones atraviesa un polarizador que forma un ángulo θ con la horizontal, aún así el estado de polarización se puede separar en el estado X y en el estado Y. Y existen amplitudes de probabilidades, que son coseno y seno de θ, de emerger a la salida de P1 en el estado Y o en el estado X, estado X o en el estado Y respectivamente. ¿Se entiende esto? Esto que está acá es como si yo tuviera alfa por 0 más beta por 1, si quieren ser un poco más grosero, y cuando voy a medir, digo, bueno, hay tal probabilidad de que cuando mida obtenga un 0 o de que cuando mida obtenga un 1. Bueno, estas son las mismas amplitudes de probabilidades que ya conocemos. Bien. Entonces ahora vamos a hacer la cuenta. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un fotón o haz de fotones preparado en el estado Si', al incidir sobre P2, que polariza en el estado X, emerja en el estado X? O sea, yo ahora, después de que hayan pasado por el filtro P1, que me los deja en esta combinación lineal, pongo un filtro horizontal, que es P2, bueno, directamente hago esta cuenta, ¿no? Módulo cuadrado del filtro horizontal, que es P2, por el estado cuántico que está ingresando al filtro, al polarizador. Y esa cuenta me da lo siguiente: coseno de θ X interior X más seno de θ X interior Y. X interior Y me da 0, esto me da 1 y esto me queda coseno cuadrado de θ. Quiere decir que el coseno cuadrado de θ es la probabilidad de emerger del segundo filtro en el estado X. Quiere decir que no toda esta luz va a emerger, pero algo sí. ¿Cuánto? Bueno, veremos esa proporción con esta probabilidad. O sea, la probabilidad de que este haz polarizado así atraviese este filtro es coseno cuadrado de θ. Es decir, que el módulo cuadrado del bracket entre el bra X interior φ' es la probabilidad de que un fotón o haz de fotones preparado en el estado φ'
al incidir a un polarizador que polariza en el estado X, emerja él en el estado X. ¿Quedó claro esto? Y lo mismo va a pasar si yo en vez de P2 pongo 1 vertical, bueno, la probabilidad va a ser seno cuadrado de tita. ¿Sí? Me estoy adelantando, pero es lo que vamos a ver acá. Es el otro caso. Si yo tengo que ahora, en vez de poner a P2 horizontal, lo pongo vertical, deja pasar solo luz polarizada como el ket I, la probabilidad ahora va a ser seno cuadrado de tita, por la misma razón que antes. ¿Está claro, no? Bien. Entonces vamos a un ejemplo. Si el polarizador P1 está colocado formando, por ejemplo, un ángulo de 30 grados con la horizontal de pi sobre 6, cuando emerja el haz del polarizador P1, el estado de polarización va a ser coseno de tita X más seno de tita Y, es decir, coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 por X más 1/2 por Y. Bien. Luego, si lo hacemos pasar por P2 que polariza en el estado X, vemos que el 75% de los fotones, es decir, módulo cuadrado, lo que ya sabemos, ¿no? De este coeficiente, raíz de 3 sobre 2, nos va a dar 3 cuartos, que es el 75% de las de fotones, va a atravesar P2 y quedarán en el estado X, y el otro 25% de fotones de las va a ser absorbido por el polarizador P2 y va a aumentar su temperatura porque absorbe esa energía. Facundo, Sí, te hago una consulta porque cuando veíamos el estado entrelazado de los electrones, el electrón estaba en los dos estados a la vez. Acá, o sea, también está sí, polarizado en los dos estados a la vez hasta que medimos que colapsa, o sea, hay como una superposición de los exacto, dos estados, una es que pasa por el polarizador. exacto, sí, sí. Es la misma situación. Ok, Ahora vamos a ver que las mismas bases que aprendimos de Pauli, acá las vamos a tener con otro nombre, pero van a ser las mismas. ¿Sí? Así que va a pasar lo mismo que ya sabemos, pero con otra denominación. Y con fotones y polarizadores. Por eso, o sea que si ahora yo hiciera pasar el polarizador P2, pero que polariza en el estado vertical, o sea, en el estado I, el 25% va a pasar, porque obviamente se ve acá que módulo cuadrado de 1/2 es 1/4, y el resto va a quedar atrapado en el polarizador, que va a levantar la temperatura porque absorbe energía. Entonces la pregunta es, ¿todo bien? Si viene un haz de fotones, sabemos la cantidad que va a atravesar y la cantidad no. Ahora veamos qué es lo que ocurre si en lugar de un haz viene un solo fotón. Si viene un solo fotón directamente, lo que va a pasar es que ese fotón no tiene 3 cuartos que pasan y 1/4 que se queda. O pasa el fotón o no pasa. Es así de simple. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. La mecánica cuántica, en el primer caso, va a decir que existe una probabilidad del 75% de que el fotón atraviese P2 y quede en el estado X, y una probabilidad del 25% de que no lo atraviese. Y en el segundo caso, nos dice la mecánica cuántica que el 25% de probabilidad existe de que el fotón atraviese el filtro y quede en el estado I, y un 75% de probabilidades de que no lo atraviese. ¿Sí? En el caso de que sea un solo fotón, o lo atraviesa o no lo atraviesa. En el caso de que sea un haz de fotones, bueno, parte pasarán y parte no. Bien. Bueno, experimento que verifica si la luz está polarizada horizontal o verticalmente. Entonces, supongamos que ahora queremos hacer un experimento al que llamaremos H horizontal vertical de esta crucecita que tenemos acá, como en nuestro eje cartesiano, parece un simbolito de XOR, pero en realidad nos está diciendo que es horizontal vertical. ¿Y en qué consiste este experimento? Bueno, vamos a medir
la polarización horizontal o vertical del fotón o haz de fotones, ignorando por el momento todas las demás direcciones. O sea, el haz de fotones incidentes solo va a poder estar en el estado X o en el estado Y. Y vamos a recordar que por convención, el haz de fotones o el fotón se va a desplazar según el eje más Z, acercándose hacia nosotros, ¿sí? La persona que va a hacer el experimento y va a medir. De acuerdo con este experimento, H horizontal vertical, solo vamos a actuar sobre el estado X y sobre el estado Y, ninguna otra dirección de polarización, solamente horizontal y vertical. Por lo tanto, nuestra base ortonormal justamente va a ser la base XY o horizontal vertical, ¿no? HB. Acuérdense que X era H y Y era B. En esta base ortonormal, ¿sí? Su matriz hermítica que representa el observable horizontal vertical es esto que tenemos acá. ¿Y qué les hace acordar esta representación matricial? ¿A qué operador conocido? ¿Z? Exactamente, a Z. Muy bien, Manuel y Andrés. Entonces, cuando aplicamos a este experimento H horizontal vertical con esta representación matricial, ¿sí? Que tiene una matriz hermítica, como vemos, porque representa justamente un observable, como dice acá, a cada uno de los autoestados de la base ortonormal, vemos qué ocurre cuando se lo aplico a X y cuando se lo aplico a Y. Fíjense, H horizontal vertical aplicado a X, que era el 1, 0, me devuelve el 1, 0. ¿Sí? Mientras que lo puedo escribir como más 1 por el 1, 0, donde más 1 es el autovalor por el autoestado. ¿Sí? O sea que el autovalor lambda sub X va a ser igual a 1. Y en el otro caso, cuando se lo aplico al autoestado Y, fíjense que me devuelve el 0 menos 1. ¿Sí? Y en ese caso es como que yo podría escribir el menos 1 por el 0,1, que es el ket I. Entonces el autovalor lambda sub I es menos 1. Con lo cual, ¿qué obtenemos? En resumen, que H aplicado a X me da X y H aplicado a Y me da menos Y. Entonces, conclusión. La matriz hermítica H horizontal vertical va a representar al observable operador hermítico H sombrerito horizontal vertical. Y este nuevo observable, ¿sí? Es el fotón o haz de fotones que está polarizado horizontal o verticalmente, ¿sí? Porque dijimos que solamente íbamos a considerar esas dos direcciones. O sea que lo que hace esto es, lo polariza horizontal o verticalmente. Bien. Entonces, la matriz hermítica H horizontal vertical va a representar al observable operador hermítico H sombrero horizontal vertical. Dijimos que este nuevo observable es el fotón o haz de fotones que está polarizado horizontal o verticalmente. Los estados de polarización horizontal vertical van a ser respectivamente X e Y. Y los resultados del experimento son, si la polarización es horizontal, el resultado de la medición va a ser 1, y si la polarización es vertical, el resultado va a ser menos 1, que son justamente los autovalores de H horizontal vertical. ¿Esto a qué le suena? A los mismos autovalores de sigma z. Por lo tanto, nuestra base ortonormal de estado de polarización horizontal vertical va a ser ahora X e Y o HB. La representación matricial de H horizontal vertical va a ser 1, 0, 0, menos 1. Y cómo actúa sobre cada autoestado de la base es de esta manera. Aplicado a X me deja igual en X, y aplicado a Y me cambia la fase y le pone menos Y. Observación. Notar que H sombrero, horizontal vertical, también es unitario. O sea que también funciona como un operador unitario.
Y con esto podemos hacer una compuerta cuántica de corrimiento de fase con un ángulo determinado en pi. ¿Se acuerdan? Que era la compuerta Z, un caso particular de la R delta. ¿Estamos bien hasta acá? O sea que esta fue la primera analogía de la base horizontal vertical con la base que ya conocemos, B sub Z o la base computacional. Vamos a el próximo. Vamos ahora a otro experimento. A diseñar un tester de la luz que incide si está polarizada horizontalmente o verticalmente. Es decir, vamos a diseñar un experimento que va a testear si la luz incidente que viene a P1 está polarizada vertical o horizontalmente. Vamos a poner un polarizador vertical, como dice acá, P1. Si la luz que incide sobre P1 lo atraviesa, entonces es porque está polarizada verticalmente. Si no lo atraviesa, está polarizado horizontalmente. Recordemos siempre que admitimos solo dos direcciones posibles, horizontal o vertical. Luego, podemos agregarle dos LEDs, uno verde y otro rojo. Si la luz roja se prende, si la luz atraviesa el polarizador, lo cual indica que la luz está polarizada verticalmente, y si se prende la luz verde, indica que el haz no atraviesa el polarizador, lo cual indica que la luz está polarizada horizontalmente. Bueno, acá creo que hay un P2 que debería ser P1, porque solamente tenemos un filtro. Entonces, lo que se mide es la polarización, ¿sí? Los posibles resultados de la medición son los autovalores de este operador H horizontal vertical. Es decir, lambda x igual a 1, se prende luz verde. Lambda i igual menos 1, se prende luz roja. ¿Ok? Los estados de polarización en los que está la luz que incide, que por ahora solo pueden ser horizontal o vertical, están representados por x e y respectivamente. Pero ojo, no podemos directamente medir el estado x o el estado y, porque los estados, como dice Ayer Pérez, no son objetos físicos. O sea, los estados cuánticos no se miden nunca, se miden las magnitudes físicas, ¿sí? Los estados cuánticos están asociados a esas magnitudes físicas. O sea, solo existen en nuestra imaginación, como dice el autor Ayer Pérez. Lo único que uno puede obtener como resultado de la medición son los autovalores de lo observable H horizontal vertical, que son los posibles resultados del experimento. Como vimos, 1 o menos 1. Bien. Vamos a hacer otro experimento. Vamos a ponerle al estado que tiene una polarización con un ángulo θ respecto de la horizontal, particularmente un θ de 45 grados, pi sobre 4, lo vamos a llamar estado diagonal de polarización. Lo vamos a representar con la letra D, o la flechita diagonal en 45, /, y al estado que tiene un ángulo de menos 45 grados, o menos pi sobre 4, lo vamos a llamar antidiagonal, lo vamos a representar con la letra A, o la flechita con menos 45 grados de /. Vamos a tener otros dos nuevos estados de polarización. Entonces, primer experimento. Este experimento consiste en, tomamos luz no polarizada, acá, la enviamos a través de P1, que vemos que polariza verticalmente. Lo que sale de P1, que es todo vertical, lo hacemos pasar por P2, que tiene un ángulo de 45 respecto a la horizontal, o sea, deja pasar en diagonal. Y queremos saber qué es lo que sale después de atravesar P2. Emerge luz, obviamente, todo lo que sale en el estado diagonal, porque salió de P2. Pero vamos a ver cuánta luz pasó de la que entró. Porque sabemos que si esto fuese vertical, pasaría toda la luz. Si esto fuese horizontal, no pasaría nada. Y si es diagonal, va a pasar un porcentaje. Vamos a ver cuál es. Entonces, ¿qué dice la mecánica cuántica? La luz polarizada verticalmente entre P1 y P2 consiste de fotones. Si a la entrada de P1 hay un haz de luz no polarizada,
pero monocromática, es decir, que todos los fotones entre P1 y P2 tienen la misma energía, ¿sí? La energía va como la frecuencia, salvo la constante de Planck. Y todos los fotones están polarizados verticalmente, es decir, todos los fotones son absolutamente idénticos, ¿sí? Son indistinguibles. Cuando incidan sobre P2, la mitad de ellos van a atravesarlo y la otra mitad no lo harán, porque justamente deja pasar a la mitad. Sin embargo, es absolutamente imposible predecir cuál fotón va a pasar P2 y cuál no lo hará. Solo vamos a poder decir que existe una probabilidad de que cualquier fotón que incida a P2 lo atraviese, y esa probabilidad es del 50% para cada uno. Con lo cual, si tengo un haz de fotones, el 50% va a pasar, el 50% no. Y si tengo un fotón, bueno, hay 50% de probabilidad de que lo atraviese y 50% de que no. Está claro, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver cómo es esta nueva polarización diagonal-antidiagonal. Ya sabemos que tenemos un ángulo particular de 45 grados, pi sobre 4 respecto al horizontal, y vamos a recordar que los estados de polarización X e Y forman ya una base ortonormal de polarización del fotón, que es la que estuvimos trabajando con el operador H horizontal-vertical. Este nuevo estado de polarización diagonal lo podemos escribir como una combinación lineal de los estados de la base XY. De esta forma, alfa por X más beta por Y, donde alfa particularmente es coseno de tita por X y beta es seno de tita. Y además, como todo ket tiene que cumplir que está normalizado, el bracket o el producto interior de D con D tiene que valer 1. Y como tita vale 45, entonces coseno de tita es 1 sobre raíz de 2 y seno de tita es 1 sobre raíz de 2. Con lo cual, uno podría escribir a D como X más Y sobre raíz de 2. Porque estamos diciendo que conocemos quién es tita. Y es específicamente pi sobre 4. Y acuérdense que X e Y era horizontal vertical. Bien, seguimos. Vamos a hacer el experimento B. Entonces, el experimento B consiste en lo siguiente. Tomamos un haz de luz no polarizada, lo enviamos a través del polarizador P1 que polariza verticalmente, y lo que emerge de P1 lo hacemos pasar por P2, que está orientado en un ángulo de menos 45 grados respecto al horizontal, o menos pi sobre 4, y queremos saber qué pasa después de que sale de P2. Obviamente, toda la luz que salga de P2 va a estar polarizada en el estado antidiagonal, que lo habíamos definido un par de slides más atrás. ¿Qué nos dice la mecánica cuántica? Perdón. Que la luz polarizada verticalmente entre P1 y P2, toda esta que está acá, consiste obviamente de fotones. Si la entrada de P1 hay luz no polarizada pero monocromática, todos los fotones entre P1 y P2 van a tener la misma energía. Y todos van a estar polarizados verticalmente. Es decir, todos los fotones son absolutamente indistinguibles. Cuando incidan sobre P2, la mitad de ellos lo van a atravesar y la mitad no. Pero es absolutamente imposible, de vuelta, predecir cuál fotón va a pasar y cuál no. Solo podemos decir que hay una probabilidad de que cualquier fotón, o sea, si se trata de un fotón, haya una probabilidad del 50% de que atraviese P2 y otra que no. Bien. La representación de antidiagonal con respecto al eje de coordenadas es este. ¿Sí? Recuerden que ahora teníamos el estado A, que lo podemos escribir como combinación lineal de la base ortonormal XY, horizontal vertical, de esta forma, como alfa por X más beta por Y. En este caso, particularmente alfa sigue siendo coseno de tita, pero beta ahora es menos seno de tita, porque la tenemos hacia abajo. Y particularmente, como tita vale 45 grados o menos 45 grados, alfa va a ser 1 sobre raíz de 2 y beta menos 1 sobre raíz de 2. En conclusión, el estado antidiagonal de polarización en función de la base XY lo podemos escribir como X menos Y sobre raíz de 2 o H menos B sobre raíz de 2.
¿Y esto a qué les resulta familiar entre los estados de la base B sub z y B sub x? ¿Se acuerdan que escribíamos? Al ket más y al ket menos. Exactamente, el ket más como 0 más 1 sobre raíz de 2 y el ket menos como 0 menos 1 sobre raíz de 2. Bien, y viceversa, cuando hacemos el otro cambio de base, nos queda lo mismo. Pero ya nos vamos dando cuenta que es la misma situación. Bien, tercer experimento. Tenemos dos filtros ahora. Misma situación, creo que era en el experimento 2. Primer filtro polariza en la dirección diagonal y el segundo en la antidiagonal. ¿Qué vamos a tener acá? Nada, porque A, D y A son ortogonales, forman una base. Entonces, el experimento C consiste en, tomamos una haz de luz no polarizada, lo enviamos a través de P1, que polariza en esta diagonal, y la luz emerge de P1, la hacemos pasar por P2, que polariza en el estado antidiagonal. ¿Qué va a pasar cuando salga de P2? La probabilidad de que emerjan fotones de P2 va a ser 0, porque A y D son ortogonales. ¿Ok? Y el significado es el siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que si preparamos una de fotones en el estado D y luego hacemos incidir al polarizador 2, que las de fotones atraviese P2 y al emerger P2 se queden en el estado A? Es decir, queremos calcular esta probabilidad. Cuando calculamos esta probabilidad, fíjense que ahora expresamos a A y a D en términos de la base XY, y cuando lo hacemos, fíjense qué pasa. Queda X interior X más X interior Y que es 0, menos Y interior X que es 0, e Y interior Y que es 1. 1 menos 1 es 0, con lo cual a la salida del segundo filtro no va a pasar ni un fotón. Es lo mismo que pasaba antes con el vertical y horizontal. Bien. Misma historia si primero ponemos el filtro antidiagonal y luego el de diagonal. ¿Sí? Hacemos pasar luz polarizada a través de P1 que polariza en estado antidiagonal. Lo que emerge lo hacemos pasar por P2 que polariza en estado diagonal. ¿Qué sale de P2? De vuelta la probabilidad que salga algo después de P2 es 0. Misma historia, misma cuenta. ¿Sí? Es exactamente igual que antes, cambiando de posición los filtros. Entonces, los estados de polarización diagonal y antidiagonal son ortogonales entre sí, lo acabamos de ver. Por lo tanto, también forman una base ortonormal de estados diagonal-antidiagonal, y son las que vimos. Acá están escritos en términos de la base computacional o la base XY, horizontal-vertical, y acá la base horizontal-vertical respecto de la base diagonal-antidiagonal. Esta es la relación misma que tienen entre la base B sub Z o base computacional y la base B sub X. ¿Sí? Por lo tanto, ahora vamos a definir un nuevo observable, ¿sí? Operador hermítico, que representa los dos nuevos tipos de polarización diagonal-antidiagonal. Este nuevo observable es el fotón o de fotones, está polarizado en forma diagonal o en forma antidiagonal. Y lo vamos a llamar H sombrerito diagonal-antidiagonal. Es hermítico y actúa sobre el siguiente modo sobre D y sobre A. Entonces, si se lo aplico a D, me devuelve D. Si lo aplico a A, me devuelve menos A. De vuelta los autovalores son 1 y menos 1. Esto es en la base de A. Si yo lo hago trabajar en la base XY, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? O sea, queremos ver cómo actúa este nuevo operador, diagonal antidiagonal, pero en la base XY. ¿Y cuál es su matriz? Bueno, representación matricial asociada en esta base. Entonces, cuando se lo aplico a X la tengo que expresar en términos de la base diagonal antidiagonal. La expreso en esos términos, hago la distribución del operador y me queda H aplicado a D era D. H aplicado a A era menos A. O sea, D menos A sobre raíz de 2 era I. ¿Se acuerdan? Esperen, eso me fue todo acá. ¿Ven? D menos A sobre raíz de 2 es I. Entonces, de acá me da I.
Y cuando se lo aplico ahí, I es D menos A sobre raíz de 2, H aplicado a D menos H aplicado a A, o sea, diagonal antidiagonal, siempre hablando, sobre raíz de 2. H aplicado a D es D, H aplicado a A es menos A, con lo cual menos menos es más, me queda esto que está acá, que es D más A sobre raíz de 2, que es X. Y ven que es exactamente, en el resumen, como si yo tuviera el inversor. ¿Se acuerdan de X, cómo actuaba en la base computacional? Bueno, al 0 lo llevaba al 1 lo llevaba al 0. Acá es exactamente igual. Este operador H, diagonal antidiagonal, aplicado a X o al horizontal, lo lleva a Y o al vertical, y viceversa. Cuando se lo aplico a Y, lo lleva a X o al vertical al horizontal. ¿Me siguen? Por lo tanto, la matriz asociada en esta base XY es, fíjense, la representación matricial que tenía X en la base computacional. Pero los autovalores siguen siendo 1 y menos 1, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la nueva base, diagonal antidiagonal, que la podemos escribir en términos de X e Y, pero ya tenemos dos bases ortonormales. También este operador diagonal antidiagonal es unitario, y también se puede construir la compuerta X o not cuántica. Bien, ya vimos la Z y la X. Que nos falta ver ahora, el tercer operador hermítico, que es el análogo a Y. Pero vamos a ir resumiendo hasta ahora lo que hicimos. Supongamos que tenemos a la dirección más Z como la dirección del vector, el momento P del fotón, y la base XY, o horizontal vertical, una base ortonormal de esta polarización horizontal vertical. Entonces, el ket 1, 0, ¿sí? O el vector columna 1, 0, es 1 por X más 0 por Y, es este vectorcito rojo de acá, que es el autovalor 1. El 0, 1, que es este vectorcito de acá, es el correspondiente al autovalor menos 1. Con lo cual, la representación matricial, acuérdense, en la base XY, del operador H horizontal vertical era 1, 0, 0, menos 1. Diagonal, escrita en términos de la base XY, era X más Y sobre raíz de 2, ¿sí? Tenía una orientación de 45 grados, donde cada coeficiente es 1 sobre raíz de 2, y eso corresponde al autovalor 1, mientras que antidiagonal es X menos Y sobre raíz de 2, para apuntando en esta dirección, correspondiente al autovalor menos 1. Que la representación matricial en la base XY es 0, 1, 1, 0, que es la representación matricial de X en la base Z. Ahora, la representación matricial de H horizontal, diagonal antidiagonal en su base, en la base diagonal antidiagonal, siempre va a ser esta, ¿sí? Con los autovalores en la diagonal. Bien. Entonces, bueno, acá nos da una nota de cómo conseguir que un haz de fotones, un haz de luz, se divida en dos haces que cada uno de ellos estén linealmente polarizados de manera perpendicular entre sí y generar un estado horizontal y un estado vertical, ¿sí? Un estado X y un estado Y. Bueno, esto es un poco saltando a su rutina, digamos, y después volveremos, para contar un poco cómo es el fenómeno de algunos cristales que tienen una propiedad de doble refracción o birefringencia, que se pueden llamar que refractan en dos direcciones o en diferentes direcciones cristalográficas. Y son algunos cristales no lineales como el cristal de calcita. Entonces, esto es muy puntual de la óptica no lineal, de óptica cuántica, y vamos a leerlo para tener un poco más de información. Entonces, haciendo uso de una propiedad que tienen algunos cristales llamada birefringencia o doble refracción, los materiales cristalinos
pueden tener diferentes índices de refracción asociados con diferentes direcciones cristalográficas. Algunos cristales minerales tienen dos índices de refracción distintos y por eso se llaman materiales birrefringentes. Tienen dos índices de refracción, o sea, refractan en dos direcciones. El tipo más simple de birrefringencia se reescribe como uniaxial, es decir, que hay una sola dirección que rige la anisotropía óptica, mientras que todas las direcciones perpendiculares a la misma, o en un ángulo dado a ella, son ópticamente equivalentes. Por lo tanto, girar el material alrededor de un eje no cambia su comportamiento óptico. Esta dirección especial es conocida como el eje óptico del material. Cuando la luz no polarizada entra en un material birrefringente y un axial, se divide en dos haces linealmente polarizados de manera perpendicular entre sí, que viajan en diferentes direcciones, como si el material tuviera dos índices de refracción distintos. Uno es el rayo ordinario, que no cambia de dirección, o sea, el que inyectamos, y el otro es el rayo extraordinario, que se desvía en una dirección diferente y es perpendicular a la original. El cristal de calcita, que es el ejemplo que les dije, tiene esta propiedad de birrefringencia uniaxial y posee índices de refracción diferentes para cada una de las dos componentes perpendiculares de la polarización. Es decir, un cristal de calcita se puede cortar y pulir de tal manera que si un haz de luz no polarizada incide sobre él, es dividido en dos haces perpendicularmente polarizados entre sí, que viajan en direcciones diferentes a través del cristal. Estos ejes de polarización están determinados por los ejes cristalográficos del cristal, donde, como la calcita es un material birrefringente ampliamente utilizado y su birrefringencia es extremadamente grande, los índices de refracción para rayo ordinario y extraordinario son estos que están acá, 1.6584 y 1.4864 respectivamente. Si la luz ingresa al cristal en la misma dirección que el eje óptico, entonces no se desvía. Cualquier sección perpendicular al eje óptico se comporta como cualquier sección de un cristal isótropo. Es decir, dicha sección es isótropa, es decir, que las propiedades ópticas no dependen de la dirección. Y el cristal de calcita produce con los fotones un efecto similar al que produce el Steny-Gerlach con los espines. Bien, esto también se utiliza para generar pares de fotones entrelazados. Dos cristales de calcita alineados de determinada manera, en dos configuraciones distintas, uno obtiene o un par phi más o el par phi menos, y después aplicando compuertas obtiene los otros dos para generar los cuatro pares de Bell. O sea, uno físicamente genera dos pares de Bell con este fenómeno del cristal de calcita, y luego artificialmente los puede convertir a los otros dos. Bien, esto era simplemente un comentario. Acá está la foto, este es el cristal de calcita con el eje óptico, ¿sí? Y este es cómo incide la luz no polarizada en el eje. Uno sigue en la misma dirección, polarizada horizontalmente, y otro se desvía, ¿sí? Y sale polarizado verticalmente. Es decir, los dos haces transmitidos están polarizados de manera perpendicular. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Vamos con la tercera base que vamos a ver, que es la análoga ahí, ya los adelanto, que va a llamarse polarización circular a derecha y circular a izquierda. Entonces, es la tercera, la última que vamos a ver, la polarización de fotones circular, se puede escribir a derecha o izquierda. Polarización circular a derecha o PSD. Un fotón polarizado circularmente a derecha va a tener las mismas amplitudes para estar polarizado en el estado X que en el estado Y, y dichas amplitudes están desfasadas en pi sobre 2. Recordar que pi sobre 2, o sea, el Y lo podemos escribir como de la pi sobre 2. Por lo tanto, el estado de polarización circular a derecha lo representamos con una flechita en el sentido horario, la letra R, de right, y en términos de la base XY, lo escribimos como X más Y sobre raíz de 2. De vuelta, ¿a qué le suena esto?
a escribir el más sub i como 0 más i1 sobre raíz de 2. Donde i lo podemos escribir como este desfasaje en pi sobre 2. La polarización circular izquierda, o PCI, es un fotón circularmente polarizado a izquierda. Tiene las mismas amplitudes para estar polarizado que en X que en Y, y están desfasadas en menos pi sobre 2, o sea, menos I, a la menos I pi sobre 2. Por lo tanto, lo podemos escribir como una flechita circular antihoraria, left de izquierda, X menos I sobre raíz de 2. ¿A qué le suena? Al menos sub I, 0 menos I1 sobre raíz de 2. Bien, y resumiendo, también estas dos, R y L, forman una base ortonormal del espacio vectorial complejo de dimensión 2, que es el espacio de estado de un qubit. ¿Sí? Para observarlo como las otras dos. Con lo cual, podemos definir el nuevo operador hermítico que representa lo observable. La luz está circularmente polarizada a derecha o a izquierda. Y lo vamos a llamar H circulito a este nuevo operador hermítico. La representación matricial en la base XY, fíjense, va a ser 0i menos i0, que justamente es el operador i de Pauli, que ya conocemos, expresado en la base XY, o sea, como lo expresamos respecto a la base computacional. Por convención, el estado de los fotones correspondientes al autovalor positivo, a lambda igual a 1, es a derecha, y el estado de polarización de los fotones correspondientes al autovalor negativo, menos 1, es a izquierda. Por lo tanto, de acuerdo con la convención adoptada, el operador hermítico H circulito va a actuar sobre los estados de polarización derecha e izquierda así. O sea, en su base me devuelve a R el mismo estado y a L le cambia la fase. Siempre diagonal, 1 y menos 1. O sea que la representación matricial de H circulito en su base es 1, 0, 0, menos 1. Pero en la base XY es esta. ¿Sí? Bien. Entonces, resumiendo lo que volvió a decir Feynman, para lo que es un qubit, que es para nosotros una extracción lógica de lo que vamos a hacer físicamente, todo lo que se hace con espines y filtros de Steny-Garland se va a hacer con fotones y polarizadores. Afirmación del físico Richard Feynman. Bien, resumiendo, uno tiene que la base computacional 0, 1, hoy la vimos como XY o horizontal vertical, y cualquier estado cuántico, en el formalismo del de estado, lo podemos escribir como alfa por X más beta por Y, una combinación lineal de la base. Entonces, si el qubit, hasta donde nosotros lo conocíamos, 0, 1 más X menos X más Y menos Y, hoy lo vimos como estado de polarización H, B, la analogía, ¿no? 0 es H, 1 es B, el más sub X es D, el menos sub X es A, el más sub I es R y el menos sub I es L. Y los nombres son horizontal, vertical, que forman una base ortonormal, diagonal, antidiagonal, forman otra base ortonormal, y circular a derecha, circular a izquierda, que forman otra base ortonormal. Y puntualmente, las mismas son las representaciones de Pauli. En la esfera de Bloch son los tres pares de puntos, o sea, el polo norte y polo sur es la base computacional, que va a ser horizontal vertical. H es como el 0 y B como el 1. Más sub X menos sub X es el 1 y menos 1 en el eje X, que es diagonal, antidiagonal. Y el 1 y menos 1 en el eje Y es circular a derecha y circular a izquierda. Y estas, bueno, forman una álgebra de Lie, del SU2, que esto ya tiene más que ver con temas de matemática. Y con esto hemos terminado lo que les quería contar hoy. ¿Dudas? ¿Consultas?
Yo tengo una consulta, pero creo que más por definición que sale. Cuando vos definís el H, que es un estado medible, una matriz que representa una medición, definís sus autovectores 0 y 1 y -1 por definición, o hay una... Autovalores. Sí, pero eso es, digamos, por definición, o vos decís que quiero que obtener 1 y -1. No. A ver, en el experimento se demuestra que es así. O sea, no lo vimos de lleno, pero son los mismos autovalores que uno obtiene con Sten y Gerlach con spines. Siempre son 1 y -1. O sea, esta es una analogía de las bases de los momentos de polarización de los fotones para hacer qubits, que es exactamente la misma que las bases de Pauli. ¿Sí? No sé si te contesté. Claro, sí. Entiendo, perfecto. Entonces, sí, esa convención, digamos, de 1 menos 1 van a ser. Exactamente. Perfecto. Bien, no sé si está Julián por el tema Sí. Estoy acá. para el tema cómo viene Para grabado. cortar la grabación. Para no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, para recordarles, la semana que viene es el examen, el jueves que viene, mañana no, el otro. Mañana vamos a ver el último tema que entra, que es el BB84. De esto hay una práctica que es muy sencilla, mañana la vamos a ver. Y el protocolo BB84 lo vamos a ver también mañana, así que va a ser una clase un poco, no por el protocolo, pero por la práctica, o sea, van a tener que hacerla entre hoy y mañana la práctica, que ya la tienen subida. Y el miércoles habrá clase de consultas, que probablemente, yo creo que no sé si va a poder ir, pero van a estar los chicos reemplazándome, y el jueves nos veríamos con el examen. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. No tienen preguntas. Es básicamente lo que ya saben de Pauli, pero con fotones. Fíjense que hay algo que por ahí no vimos, que cuando teníamos el experimento, donde teníamos un filtro vertical y luego un horizontal y no pasaba nada, si en el medio de los dos uno pone un filtro diagonal, y esto lo van a ver en los ejercicios de la guía, a la salida del tercer filtro aparece luz, mágicamente. ¿Me siguen en lo que dije? Sí, perfecto. Como pasaba antes cuando medíamos con una base o con otra base. Exactamente. Muy bien. Bueno, veo que me han comprendido. Bueno, muchachos, si no tenemos más dudas, los libero y nos vemos mañana en la Facu, en la 305, tipo 7. Gracias, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.